Muy buenas noches, colegas. Los saluda el CPA Víctor Parrales y les doy la bienvenida al programa Diálogo Profesional América. A la vez les recuerdo que todos los eventos que realizamos con nuestros profesionales de nuestra América son cargados a la plataforma de YouTube en el programa del mismo nombre, Diálogo Profesional América, donde ustedes pueden revisar las entrevistas, los paneles, los foros, las ponencias que realizamos con todos estos grandes profesionales de nuestra América, como les había indicado. Adicionalmente, les recuerdo que pueden suscribirse al canal para que les llegue las notificaciones. Adicionalmente, nos encuentran en la página de Facebook dentro de los grupos profesionales con el nombre Diálogo Profesional América Impuestos Contabilidad. También nos pueden seguir por Facebook, ¿sí? Actualmente tenemos dentro de los grupos suscriptor 17.000 suscriptores dentro de la plataforma de Facebook. Bien, nos encontramos en el programa número 82, hoy martes 3 de septiembre. Ya son las 19 horas 29 minutos, nos encontramos grabando la introducción del programa. Hoy tenemos la ponencia Desafíos del informe de sostenibilidad. Tenemos como invitado al doctor Gabriel Góndola Bianchi, contador público certificado. Él es de el estado de Yucatán, Mérida, México. Adicionalmente, les recuerdo a nuestros colegas que van a revisar de forma sincrónica esta ponencia entrevista, que si ustedes desean participar en estas áreas académicas, nos pueden enviar un mensaje al WhatsApp al prefijo 593-099-498-2531. La frase de esta noche, la frase de esta noche, le decía a mi invitado, le tengo una sorpresa. La frase de esta noche es de San Ignacio de Loyola, que nos dice esta hermosa oración scout, y me recuerdo hace algunos, algunos años atrás, que también pertenecí a estas agrupaciones scouts, donde realizamos una serie de eventos y ayudas sociales. Y entre una de las oraciones principales que había del grupo Scout era esta: Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin miedo a que me hieran, a trabajar sin descanso y no buscar más recompensa que saber que hago tu voluntad. San Ignacio de Loyola. Los Scouts contribuyen a hacer un mundo mejor, a guiar y a educar a nuestros hijos, a nuestros familiares, para que sigan una senda de bien. Gracias a esta formación cristiana que reciben, valoran las relaciones personales, a la familia, al cuidado del medio ambiente. Esto lo destaca el Papa Francisco en un encuentro scout que hizo en el año 2021 en Francia. El Papa Francisco agradeció al escultismo porque invitar a soñar y actuar, a tener el valor de mirar al futuro con esperanza. Y ahora que vemos un poco un futuro sombrío, ¿sí? Pero siempre con un radiante sol, estos tipos de grupos, como el grupo Scout, son lo que en cierta medida ayudan a nuestros hijos
a seguir esa senda del bien. Y nuestro invitado de esta noche pertenece a estos grupos scout. Ahí justamente estamos compartiendo una foto distinguida de nuestro invitado del día de hoy. Bien, vamos a leer un poco la semblanza profesional de nuestro invitado, el ponente, doctor Gabriel Góndora Piachi, contador público certificado del estado de Yucatán, Mérida, México, y nos dice lo siguiente. Gabriel es contador público desde 1986, graduado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. Está certificado desde 1999 por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es evaluador internacional certificado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas. Es el primer graduado del programa de especialización en finanzas en 1992 y tiene el grado de maestro en administración. También es doctor en contaduría por la Universidad de Cantabria, España. Adicionalmente, candidato al grado de doctor en planeación estratégica de ingeniería y tecnología por la Universidad de Anáhuac. En el campo educativo, ha sido profesor universitario por más de 30 años, tanto a nivel de licenciatura como de maestrías y doctorado. Sus líneas de investigación incluyen el estudio de la contabilidad y los sistemas integrales de gestión e innovación de la pyme, herramientas para la interpretación financiera y estudio de los gemelos digitales. Fue ganador en el segundo lugar del Premio Internacional de Investigación Científica del año 2010 por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEC, con su tesis doctoral Ayudas Públicas a la Innovación de la PYME, la cual tuvo la máxima calificación sobresaliente en su examen de grado. En el campo profesional, ha trabajado en diversos grupos corporativos en el suroeste de México. Es socio de la firma Ojeda y Asociados desde 1994 y director de la firma Biachi, consultores corporativos. Su desarrollo en el ejercicio profesional ha sido en las áreas financieras, planeación y desarrollo de negocios y entrenamiento directivo. Bien, nos encontramos en el programa número 82, programa número 82. Ya estamos cerca de la Navidad. Les recomiendo comprar sus regalos con tiempo o ahorrar para que puedan comprar sus regalos y que nadie se quede sin sus festividades. Entonces, les dedicaba, estamos en el programa número 82 de Diálogo Profesional América. Hoy tenemos a un invitado mexicano, al doctor Gabriel Góndora Bianchi, que nos va a hablar sobre los desafíos del informe de sostenibilidad. Bien, sin más preámbulo, nos vamos a ir, vamos a dejar de compartir y vamos a anclar a nuestros invitados. Permítanme unos minutos. Un minutito. Muy bien. Mi estimado doctor Gabriel, muy buenas noches.
bienvenido al programa Diálogo Profesional América. Es un gusto que comparta. Le dije que le tenía una sorpresa. Investigando un poco sobre su tema profesional, hallé una foto del grupo Scout, el cual me alegró en demasía. Me alegró en demasía. Y dije, no, esta foto tengo que compartirla. Y justamente con qué más que con la oración Scout. Es algo grandioso. ¿Cómo se encuentra? Y qué nos, Muy antes bien, de muchas comenzar, ¿qué nos puede gracias. decir de esos momentos en el grupo Scout? Pero estaba maquillado en la foto, ¿eh? Ahí tenemos al doctor Carlos Enrique Pacheco. No, agradezco muchísimo tanto la presentación como la invitación, ambas cosas. Me hace sentir muy cómodo. Buenas noches, América. He visto de los lugares de donde estamos incorporados y pues ojalá este diálogo, que así quisiera que sea, pues sea de utilidad eh, pues para todos los que somos enamorados de la contaduría pública. Así es. Una pregunta e incidente. ¿Todavía continúa en el grupo Scout o ya No negativo, hace como 3 años me alejé un poco, aunque sigo teniendo contacto, ¿no? Porque estuve más de 40 años en el movimiento. 40 años? 40 años. Algo fabuloso. Muy bien. Doctor, ya entrando en la materia, antes de introducirnos a la ponencia, ¿qué nos podría decir sobre este tema tan importante como el informe de sostenibilidad? ¿Para qué nos sirve? Bueno, es una evolución, no sé si natural o no, pero es una evolución de los informes habituales de los estados financieros. Eh, Cuando empieza la temática de la ecología, se empiezan a poner plazos en los países a nivel ONU, empiezan a surgir presiones acerca de la información sobre estos asuntos. Empiezan primero con informes ecológicos. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, el tema de sostenibilidad se ha usado como sinónimo de sustentabilidad. Ya en aplicaciones concretas en idioma español, eh, en España tienen un informe bastante bien definido que supera el ámbito de la ecología. Mezcla áreas o temas de responsabilidad social como son salarios, prestaciones a los trabajadores, eh, reciclaje, si es empresa circular o no. Entonces, mezcla aprovechamiento de energías, esos temas, buscando procurar que este mundo se sostenga, o sea bueno, obtenga rendimientos, pero en el tiempo se sostenga para las futuras generaciones. Muy Entonces, bien. hacia allá va la corriente de información, ¿no? Adicional, con pues una serie de desafíos que es lo que motiva este diálogo. Muy bien. Vamos a introducirnos a la ponencia para que después de ella poder conversar un poco, dialogar un poco sobre este tema tan interesante y para que nuestros colegas que se han integrado a esta charla en esta noche y nuestros colegas que nos van a ver en el futuro en el Zoom a través de la plataforma de YouTube puedan realizarlo asincrónicamente, puedan entender y aplicar este informe de sostenibilidad. Bien, ya tiene el acceso para poder compartir e iniciamos la charla. Gracias. Vamos a compartir. Y quisiera nada más que me confirmen si la vista es completa ya ahora. Sí, ya es completa. Ya es completa, perfecto. Pues bueno, en lo dicho, hay una serie de desafíos alrededor del informe de sostenibilidad. Y entramos en esa primera, pues, discusión o comparación.
¿qué tendrá que ver la sostenibilidad con la sustentabilidad? Los términos se han usado de manera similar, ¿sí? Con algunos enfoques ligeramente diferentes, particularmente en cómo se aborda el desarrollo humano y en la conservación del medio ambiente. Mientras que la sostenibilidad tiene un alcance más amplio que incluye aspectos económicos sociales. La sustentabilidad se enfoca principalmente en el responsable manejo de los recursos naturales, ¿sí? Entonces, repasando, la sostenibilidad tiene un alcance más amplio, son aspectos económicos sociales, mientras que la sustentabilidad se enfoca principalmente en el manejo responsable de toda la ecología. La sostenibilidad se refiere a la capacidad de mantener un proceso o sistema a lo largo del tiempo. Es un concepto amplio y engloba aspectos económicos, sociales y ambientales. En un contexto económico, la sostenibilidad implica el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de futuras generaciones para que éstas puedan satisfacer sus propias necesidades. O sea, busca al mismo tiempo un hoy para los que estamos acá y un mañana para las generaciones que nos van a preceder. Y ciertamente esto está sumamente relacionado, por no decir que es hijo de los objetivos del desarrollo sostenible. Recordemos que hay objetivos para el 2030 donde las naciones están trabajando para lograr estos 17 grandes desafíos. Por ejemplo, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, producción y consumo responsables, acción sobre el clima, etcétera. Entonces está orientado hacia allá. La sustentabilidad, por otro lado, es un término más utilizado en América Latina. O sea, en el área de Europa y Norteamérica se utiliza más la sostenibilidad. En cambio, nosotros en América Latina utilizamos más la palabra sustentabilidad y se centra específicamente en el manejo responsable y eficiente de los recursos naturales. Sin embargo, no tienen ese alcance adicional sobre la economía, sobre las finanzas y el desarrollo de los negocios que permitan que se mantengan en el tiempo. Si yo tratase de asociarlo con un término contable, yo pensaría en negocio en marcha. O sea, buscar que nuestro negocio permanezca en el tiempo, pero siendo responsable con todo lo que representa el medio ambiente. La idea es que los recursos deben ser utilizados de manera que su sostenibilidad no se vea comprometida para futuras generaciones. Ese término, como se ha manejado en Latinoamérica principalmente, pone énfasis particular en la relación entre el ser humano y el medio ambiente, subrayando la necesidad de respetar los límites ecológicos del planeta. Y ahí viene pues nuestra preocupación constante como individuos de que pues anda enfermo el mundo. Sabemos muchos cambios en los últimos, no sé, en los últimos 5 años tal vez, a lo mejor en los últimos 10, que nos preocupan: desfase de las estaciones, exageración de los eventos medioambientales, mucha lluvia, mucho calor, mucha sequía, desfase en las cosechas, en fin, una serie de indicadores que nos están mostrando de que pareciera ser que anda enferma la tierra. Y pues esos informes estaban muy enfocados hacia lo que es pues la preservación de la pues de ese ambiente, de esta casa de todos que es la tierra, ¿no? Entonces, como primera conclusión sobre la comparación de los términos, pues quiero asentar que la sostenibilidad
es más holística, abarca el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. La sustentabilidad, por su parte, está más centrada en la preservación y uso responsable de los recursos naturales, ¿sí? Enfatizando obviamente cómo estos ecosistemas van a sobrevivir a lo largo del tiempo. Ya habíamos apuntado que la sostenibilidad es más utilizado en Europa y América del Norte en un contexto más amplio y comparado con la sustentabilidad que es más común en nuestra región. ¿Cómo ha evolucionado la idea? Ubicándonos en la década de los 90, ¿sí? Esos términos se empezaron a integrar al discurso empresarial, ¿sí? Fueron impulsados por la creciente preocupación sobre el cambio climático y la degradación ambiental. Las empresas empezaron a adoptar prácticas más ecológicas, aunque inicialmente estas medidas fueron vistas más como responsabilidad social que como una estrategia propia de la actividad empresarial de, de estos colectivos, ¿no? De estas empresas, valga la redundancia. 10 años después, en la época de los 2000, de inicios de este siglo, la globalización y la presión de los consumidores hacia los reguladores y los reguladores hacia las empresas llevaron a que la sostenibilidad y la sustentabilidad sean incorporadas en las estrategias corporativas. Y entonces ya se empezó a hablar en conceptos de la triple cuenta de resultados, ¿sí? Que no solamente ve el éxito financiero, sino el impacto social y el impacto ambiental, ¿no? Ese es el triduo al que se enfoca esa triple cuenta de resultados. Avanzando 10 años más, ya en la época de los 2010, los conceptos de sustentabilidad y sustentabilidad evolucionaron hacia una integración. Ya es en esta época donde se empieza a hablar con el mismo contenido, ya como unos sinónimos mejor definidos, ¿sí? Y esta evolución impacta en los modelos de negocio. Entonces empiezan a surgir los modelos de sostenibilidad, donde las empresas reportan de manera transparente su desempeño en áreas claves como son reducción de emisiones, o sea, contaminación, gestión de residuos, o sea, todo lo que es reciclaje, todo lo que es aprovechamiento, inclusive la economía circular, y prácticas laborales más justas, ¿sí? Ya con mayor equilibrio social, mejores salarios, mejores jornadas de trabajo, en fin. Hablando ya de la década que empieza hace 4 años, pues ya sostenibilidad y sustentabilidad no solo son partes del discurso empresarial, sino que son esenciales para la competitividad. Inclusive se habla de que la innovación necesariamente tiene que tocar base con la sostenibilidad, ¿sí? Y eso motiva a las empresas a desarrollar productos y servicios que no solamente sean sostenibles, sino rentables. Y yo lo pondría a lo mejor al revés, que no solamente sean rentables, sino sostenibles, ¿sí? Y aquí un poquito con el tema de qué fue primero, el huevo o la gallina para las empresas, ¿no? En ese momento, la rentabilidad o la responsabilidad social y supervivencia del planeta. Eso tiene una manifestación ya práctica en las NIF, las normas internacionales de información financiera, las de la serie 1, que incorpora al Consejo Emisor un grupo de trabajo de sostenibilidad y aparecen las dos primeras, que son las que están ya publicadas, ¿no? La S1 y la S2. Pero antes de esa NIF existía el informe sobre situación no financiera. También era conocido en esa época
como informe de sostenibilidad o reporte ESG. Este es un documento que complementa la información financiera tradicional y es, creo que es válido decirlo, un parteaguas en el sistema de información, porque no solamente incluye información que habitualmente presentaban los contables financieros, sino que ahora incluye información que tiene que ver con más ramos profesionales relacionados con todo lo que es la responsabilidad social en el sentido más amplio. ¿Sí? ¿Qué contenía o qué contiene el informe sobre situación no financiera? Que es algo así como el papá de las normas S1, ¿sí? Que todavía sigue siendo, es obligatorio a nivel europeo con algunas modificaciones leves por país, pero que finalmente se tiene que ya proporcionar, ¿no? Los reportes de S1 pues ya estarán incluyéndose en los siguientes ejercicios en la información corporativa. Primero, el informe sobre situación no financiera incluye aspectos ambientales. O sea, tienes que reportar dentro de otros esos aspectos, la gestión de recursos, información sobre cómo la empresa gestiona su consumo de recursos naturales, incluyendo agua, energía y materias primas. Emisiones y residuos. Detalla sobre la cantidad y tipo de emisiones de gases de efecto invernadero y cómo la empresa maneja esos residuos, incluyendo los esfuerzos de reciclaje y minimización de desechos. Tuve la oportunidad de ver un envase europeo y la tapa se rompe, pero no termina de zafarse. O sea, antes eran dos partes, tapa y envase, y ahora es uno solo. O sea, ya tienes un producto menos o un objeto menos que controlar. Tal suerte que cuando la tiras a la basura, pues estás tirando las dos cosas al mismo tiempo. Y bueno, te da oportunidad de reciclarlo porque tienes la tapa y el envase y puedes meter agua, puedes meter lo que fuese, ¿no? Pareció muy interesante la idea, sencilla, pero interesante. Y también incluye impacto en la biodiversidad, evaluación del impacto de las operaciones de la empresa en la biodiversidad local, incluyendo las medidas de mitigación que se implementen, ¿no? Y eso a lo mejor en empresas transnacionales también tendría que ver con el impacto del lugar donde se obtienen las materias primas. ¿Sí? Si yo Doctor, tengo un rancho en Brasil, por ejemplo, que me surte de pieles, pues tendría yo que considerar y reportar las condiciones de cómo estarían mis ranchos, los ranchos proveedores en ese lugar, ¿no? doctor, Entonces, retrocedamos un los ratito a indicadores, ¿sí me escucha, doctor? sí, adelante. ¿Podemos retroceder a la diapositiva anterior, por favor? Claro. Muy bien. Vemos que hay que presentar estos informes sobre situación no financiera, sobre la gestión de recursos, emisión de residuos, impacto en la biodiversidad. Estos informes, ¿quién los presenta? Lo presenta la empresa, es parte del paquete de información de la empresa. Ya, un Y aquí paquete de nace información de la un empresa. aspecto interesante, particularmente para la europea, y me centro un poco en España, que es lo que mejor conozco. Por ejemplo, en España no existe la misma figura llamada contador auditor. Son dos personas diferentes, ambas con formación en administración y o en economía y o en administración de empresas. O sea, el ser auditor es una especialización de esas tres profesiones, lo mismo que ser contador. Contador auditor son especializaciones. Pero es la empresa la que tiene que presentarlo. Y me viene a la Correcto. mente qué pasaría, cómo lo evaluaría el auditor. Pero bueno, perdón, interrumpí. Ya, ahora,
Este informe que lo presentan ciertas empresas, porque todavía no estamos viendo que no es exigido para todos, los presentan dentro de qué paquete, el paquete de los informes de auditoría. Sí, el paquete de los informes anuales que deben incluir tanto el dictamen del auditor como información adicional sobre el desempeño de la empresa. Ahora, le hago una consulta con la experiencia que usted tiene sobre este tema, ¿no? De acuerdo a su criterio o de acuerdo a lo que usted conozca, el auditor que usted mencionaba justamente el tema de que en España hablamos de dos especializaciones, casi con el mismo tipo de formación. En México, hablemos de México, que su lugar natal, ¿los auditores están preparados para poder entender, analizar y procesar la información de la gestión de recursos, de la emisión de los residuos y del impacto de la biodiversidad? ¿Están en esa capacidad o qué y qué nos hace falta? Yo creo que no. Yo creo que estamos dando el primero de los pasos, que es conociendo qué nos piden la norma S1 y S2 y posteriormente S3 y S4, que son las dos que están trabajándose. Entonces, tendríamos que ver un trabajo coordinado como en otros temas, como pudiera ser la reserva, la prima de antigüedad, trabajando en conjunto con profesionales de otras áreas. Definitivamente el contador público no está formado para poder evaluar ese tipo de cosas. Entonces tendríamos que, si es que el informe es sujeto a dictamen, o sea, si el dictamen incluye la información no financiera, además de la financiera, tenemos que ver profesiones diferentes al contador público que estén trabajando coordinadamente en conjunto para poder hablar de esto. Porque son diferentes los temas. Aquí tenemos uno de los tres de la tría, que es los ambientales, pero también otro de la tría son los sociales. ¿Sí? Condiciones laborales, relaciones comunitarias, diversidad e inclusión en la fuerza laboral. Y el tercer aspecto de la tría es la gobernanza, ¿sí? La estructura de gobierno, el consejo de administración, independencia de los miembros, existencia de comités especializados, cumplimiento de la ética, políticas y procedimientos, Ahora, transparencia y comunicación. Esa tría, ¿sí? Me voy para atrás, el ESG es lo que tiene que incluir el informe no financiero. ahora ya, vemos que en México y en la mayoría de nuestros países de nuestra América, ¿sí? La mayoría de profesionales no está preparado, de profesionales en el área de auditoría, no están preparados, no tienen conocimiento claro sobre esta NIF S1, S2, sobre toda esta información. ¿Cuál sería su recomendación, de acuerdo a la experiencia que usted posee? ¿Qué debería hacer el gremio de auditores para llevar en cierta medida o a cierto nivel a los auditores para que puedan entender y ejecutar este trabajo idóneamente? ¿Cuál sería su recomendación? Yo antes usar el nombre de una película antes de que el destino nos alcance. Sí, y yo creo que tendríamos que en el próximo año, lo que queda 24 y 25, eh, remojarnos más en los indicadores que requiere ese tipo de información. Acá tengo, por ejemplo, avanzando un poquito, sí, informar y además tengo mis dudas de si la empresa lo quiere hacer. O sea, a diferencia de otras culturas, no estamos acostumbrados a revelar lo que hacemos. Es parte de la intimidad empresarial.
Entonces, me trato de imaginar cómo tendrían que revelar las empresas asuntos relativos a su modelo de negocio, siendo que el modelo de negocio es precisamente lo que les da ventajas comparativas y competitivas. Y no solamente el modelo de negocio, sino su entorno empresarial, mercados en los que participa, estrategias. También me cuesta trabajo que finalmente las empresas revelen la organización y estructura. ¿Sí? Políticas de igualdad de género, no discriminación, inclusión. Sobre todo que ahora las empresas son muy vulnerables a cualquier TikTok o cualquier flashazo en las nubes donde den a conocer alguna injusticia o algo así, ¿no? También me cuesta mucho trabajo imaginarme, ¿sí? Cómo van a revelar los riesgos, siendo que el riesgo es algo muy privado y es parte de cómo vas formando tu estrategia, ¿sí? Eso incluye la evaluación, identificación, prevención, etcétera, todo lo que está alrededor del riesgo. Claro, y también no es fácil medir. No me suena fácil medir. Ha habido muchos intentos de medición de riesgo y finalmente las betas cualitativas, ventas cuantitativas que existen para identificar el riesgo son finalmente percepciones, son apreciaciones de por dónde puede ser el riesgo. Es algo así como agarrar tu bolita mágica y tratar de adivinar qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, me da un poquito de trabajo pensar cómo las empresas pueden hacer eso sin revelar cosas que sean importantes para su modelo de negocio. Y con Gabriel, indicadores Tenemos al claves, pues bueno, doctor, eso es menos terrible porque de alguna u otra manera se han hecho, se pueden calcular a partir de las cifras. Gabriel, tenemos al doctor Carlos Enrique Pacheco, ok, creo que Gabriel. es profesor suyo, ¿no? Bueno, Claro, fui Un digno padrino. gran profesor amigo. mío, desde luego. Muy bien, doctor, bienvenido, buenas noches. Ok, Tiene la buenas palabra. noches. Ok, Gabriel, mira, el problema, tú lo sabes, es que los contadores prácticamente quieren que el empresario sepa contabilidad y eso para mí no es correcto. Nosotros somos los que tenemos que explicarles y con eso nos damos valor, ¿no? ¿Sí? O sea, decirles, mira, yo te puedo resolver esto, te puedo resolver todo lo que tú quieras, pero eh, quiero que tú creas en mí, ¿no? Porque el problema ahorita, Gabriel, es que, bueno, tú también lo sabes, es que las empresas solo quieren que les calcules sus impuestos y nada más, ¿no? Y eso, pues, lo hemos discutido mucho, porque Gabriel y su servidor somos miembros de una comisión de finanzas, ¿no? En el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, ¿no? Gabriel, uno de los problemas es ese, ¿no? Que las empresas no nos valoran porque los abrumamos con datos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, pues a lo mejor graficarles, o sea, presentarles de otra manera la información, ¿no? Pero bueno, lo dejo para que haya tiempo para los demás, ¿no? Sí. Adelantándome un poquito a tratar de resolver la cuestión que estamos platicando, eh, pues es más práctico hablar de algo cuando se conoce. Entonces quise presentar un informe de información no financiera, pero bueno, dije, no, creo que mejor con el índice pueden ver el tamaño del tigre, ¿no? Entonces acá hay un índice tentativo que sugieren en España para presentar la información no financiera. Por ejemplo, el aspecto general es el modelo de negocio, las políticas aplicadas a estas cuestiones, resultados de esas políticas, si han funcionado o no han funcionado, los riesgos con esos tópicos,
los indicadores clave de resultados no financieros. Y empiezas a la particularidad. Uno, cuestiones medioambientales. Entonces tienes que reportar qué tanto contribuyes a la contaminación, qué tanto tu empresa incluye economía circular y prevención de residuos, uso sostenible de recursos, cambio climático, protección a la biodiversidad. Dos, cuestiones sociales y relativas al personal, empleo, organización del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad a las personas con discapacidad, igualdad con todas sus vertientes. Tres, respeto a los derechos humanos y describir cómo promueves ese respeto. Cuatro, lucha contra la corrupción y el soborno. Entonces, ¿qué haces para que tu empresa no exista la corrupción y el soborno? Y cinco, información sobre la sociedad donde te desenvuelves para entender un poco el contexto, ¿sí? Y por último, los compromisos con el desarrollo sostenible, como son tus políticas de subcontratación y de proveedores, cuáles son tus consumidores, cómo está tu información fiscal y cualquier otra información significativa. Entonces, solamente repasando este índice, vemos que esta información no es cualquier cosa, no es peccata minuta, sino tiene todo un contenido, ¿no? Y los desafíos que yo veo es, para empezar, esta información tiene una gran cantidad de datos que tienen fuentes diversas. Ya no es la información que proviene de la contabilidad, sino proviene de fuentes diversas. Habla lo mismo de personal, que medioambiental, que políticas, ¿sí? Por otro lado, pues esa información, si existe, debería ser verificable, o sea, debería nacer en algún momento la auditoría de la información no financiera, si no es que ya debería estar incluido como una evolución de la auditoría. Capacitación y recursos, o sea, hay que capacitar para que se genere la información, primero para que se capte y se procese, y luego para que se genere la información que va a terminar el informe. En algún momento vamos a tener que certificar, valorar, y estamos hablando de evaluaciones de terceras personas con respecto a esta información. Coordinación en el caso de información que provenga de diferentes países, cómo se va a manejar la información corporativa. Tuve la oportunidad de que me invitan por accidentes de la vida, mi vida es una serie de accidentes, y me invitan a traducir al español una norma en inglés que provenía del francés. O sea, mi contacto era un corporativo francés que a partir de una norma en inglés, o sea, ya tenía una traducción oficial al francés, pero eso querían que pase al español. Entonces, bueno, ahí empieza a ver que hay pues desde palabras que tienen significados diferentes hasta criterios y formas de ver la vida distinta. ¿Sí? También como desafío es que va a haber mucha tentación de usar la sostenibilidad como estrategia de mercadotecnia. Le llaman greenwashing a esa práctica, para querer lavar nuestros pecados diciendo que somos muy buenos, ¿no? Y bueno, y cómo integrar esta información con la información financiera. Y otro desafío es que en ese momento es optativo. Entonces, no sé si con eso estoy respondiendo a cómo veo los desafíos en este tema. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Y bueno, continuando, en el que viene, pues están en primer lugar las S1 y la S2, ¿sí? Ya no voy a ser tan abundante para no ser redundante. La S1 propone estandarizar
las formas en que la empresa comunica su información de sostenibilidad a los inversionistas. ¿Sí? Es algo así como el marco general de la información sobre sostenibilidad, ¿no? Y nos da instrucciones muy genéricas de qué es lo que tenemos que informar, ¿sí? Y enfatiza en dos aspectos que, sin decirlo, yo los acomodaría en los términos de entidad y negocio en marcha. Y además enfatiza en materialidad, o sea, cuáles son los temas que son materialmente significativos para la empresa y los inversionistas. Bueno, tiene tres áreas: impacto ambiental, impacto social y gobernanza, que lo va a repetir la S2 con un poquito más de profundidad, nada más que la S2 se concentra en el cambio climático. ¿Sí? Y pues traté, la verdad, admito admito mi no éxito en la interpretación de esta norma, pero cada vez la leí un par de veces y cada vez que la leía me da la impresión de que el cambio climático va más allá de nuestra huella de carbono y que la capa de ozono. Y, o sea, creo que el cambio climático tiene más causas y efectos. Y pues eso tendría que ver con calor, nevada, sequía, viento, lluvia, río, presas, communities, en fin, ¿no? Entonces, me fue un poquito difícil acoplarme a esto. Lo que me es claro es que toda la información relevante al cambio climático lo trata la S2, ¿sí? Y en los mismos tres grupos de acciones: gobernanza, estrategia y métrica. Le agrega uno más: gestión de riesgos, que ese no lo contempla la primera, ¿no? Y en cuanto a lo que viene, lo que pude encontrar de información de la S3, que todavía no se publica, está todavía en elaboración, habla de los riesgos y oportunidades de sostenibilidad, ¿sí? Que la empresa identifique y revele los riesgos y oportunidades de la sostenibilidad. Y también habla de las métricas específicas por industria. Aparentemente hay unas normas existentes, ahí sí, confieso, no tuve tiempo, oportunidad de revisarlas, pero esas métricas son por tipo de negocio. Entonces eso lo va a incluir la S3, ¿sí? Y transparencia en la divulgación, ¿no? Que es un término que incluye la S3, que no está en los otros. Y en cuanto a la S4, igual está en revisión, en formación. Habla de información general de sostenibilidad, o sea, los requisitos para divulgación de datos sobre sostenibilidad y cómo esto impacta en la situación financiera de la empresa. Y allá tendremos que hacer relaciones entre, no sé, a lo mejor obtención de materias primas y la cuenta de inventarios o la cuenta de proveedores o la definición de producto, mercado, con clientes, ventas, en fin. Y los riesgos climáticos y ambientales, ¿no? Son la temática. Impacto social y gobernanza ya estaba definido, nada más lo aclara en cuanto al tema. Y la conexión, y eso me pareció interesante, entre sostenibilidad y desempeño financiero. ¿Sí? O sea, cómo estos temas de sostenibilidad afectan a favor y en contra del valor financiero y a favor y en contra de la generación de los flujos de efectivos futuros. Pues básicamente es esto. Esto es lo que decía en mi lámina pornográfica. O sea, van a mostrar todas las empresas, quién sabe. ¿En serio lo van a mostrar? Si tratan de ocultar un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues abrimos diálogo. ¿Qué opinan, colegas? Muy bien. Doctor, ¿podemos dejar de compartir o hay alguna otra información adicional? No, hasta ahí está el tema Bien, expuesto. dejamos de compartir, por favor.
Ya estamos. Bien, doctor. Adentrándonos a la pregunta que le hacía, vemos que nuestros profesionales en el área de auditoría, definitivamente en nuestra América, no están preparados. Número uno, vamos a decir, no tienen conocimiento de la NIF S1, la S2, la S3 y lo que va a venir de la S4. No está claro cómo medir esa información, cómo analizarla, cómo presentarla, cómo establecer un resultado de ese conjunto de información y cuáles son los medios para llegar o alcanzar esa información en general. Entonces ahí hay un reto donde los colegios profesionales de cada uno de nuestros países a través de sus grupos técnicos educativos, el doctor Enrique Pacheco que lo tenemos también conectado, lo voy a anclar también al doctor Enrique, ¿no? Tenemos el IMSP, tiene un largo trabajo, hay un largo trabajo por hacer, por reeducar al profesional y orientarlo para que pueda ser un faro que ilumine de alguna forma sobre cómo llevar toda esta metodología. Porque aquí hablamos que hay una gran cantidad de trabajo y hay oportunidad de trabajo, que en la medida en que no se la vea, se pierden esas oportunidades. ¿Qué opina, doctor? Bien, para mí, ¿verdad? El Ok, doctor Gabriel, y ahí nos vamos ok, contigo, ok, Carlitos. ok. ¿Sí? Adelante, El, También doctor. vamos a anclar a nuestro colega Irian Estrella. Doctor yo Gabriel. creo que el tiempo nos está ganando. O sea, ya tenemos un propósito para perseguir el cual estamos corriendo detrás de él, que es todo el aspecto informático. La informática, los datos, la nube, las herramientas de auditoría, las herramientas de almacenaje, la minería de datos. Pues como acertadamente comentas, Víctor, tenemos un segundo aspecto que tenemos que arrancar a correr porque ya nos lleva distancia. Nos lleva distancia que en el ámbito europeo ya tiene más de 5 años el informe no financiero. Entonces, al menos tenemos un gap, una distancia de 5 años que tenemos que recuperar para conocer y entender el informe y poder migrar hacia el S1. Y bueno, suponiendo que no quiero hacer ese tránsito, ese paso, sino voy directo hacia la S1, pues es conocerlo y armar la estrategia que permita al contador público en sus diversas funciones proporcionar esa información no financiera, porque estamos acostumbrados a la información financiera. Pero todo ese tema de información no financiera, pues es un desafío enorme. O sea, yo no tengo ni idea de cómo mediría el impacto de la fábrica que estoy asesorando en el medio ambiente, más allá del conteo que yo pueda hacer de la emisión que hace su chimenea. No tengo impacto como la empresa comercial en la cadena de supermercados tiene un impacto en la economía circular para poder reportarlo finalmente. Entonces hay un montón de temas de estudio. Yo creo que esto da fácil para una especialización, ¿sí? Así es, sí, Y totalmente de pues hay que acuerdo. abordarla de esa manera, como un conocimiento emergente que nos está proponiendo oportunidades de desarrollo y que nosotros decidiremos si le metemos o no le metemos. Claro. Claro. Ahora, doctor Carlos Enrique Pacheco, ya que lo tenemos justamente como invitado también y como parte de la revista del IMSP, doctor, Ok. ¿cómo podemos o en qué medida podemos realizar a través de la revista y planificar capacitaciones, capacitaciones recurrentes? Me refiero por lo menos a unas 2 o 3 capacitaciones con especialistas
que justamente oriente, no solamente al auditor, al contador, al gerente, para que sepan cómo abordar estos temas. ¿Qué podríamos hacer por medio del IMSP? ¿Qué nos dirías? Bueno, mira, actualmente nosotros lo que estamos haciendo es comenzar a influir en los jóvenes, ¿no? ¿Sí? Porque ya la gente grande, como muchos de nosotros, Aquí todos somos jóvenes. así es, pero ya la Desde gente luego. grande como que es un poquito más renuente a cambiar, ¿no? ¿Sí? Pero hablando de lo que dice Gabriel, mira, primero el contador o el auditor no se debe de quedar sentado en su oficina, ¿no? Tiene que salir si realmente, pues, quiere visualizar lo que está pasando, ¿no? Mira, en el caso de las tiendas comerciales, ¿no? ¿Sí? Eh, Voy a dar un ejemplo para ver si queda claro, ¿no? ¿Sí? Eh, Fíjate que tienen me voy a dedicar a un departamento, ¿no? Al departamento cocina de esa tienda departamental, ¿no? ¿Sí? Bien, en la cocina tenían junto a la cámara de refrigeración mal situada, ¿sí? Las estufas industriales para cocinar, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el refrigerador cuando quería helar, las estufas se lo impedían, ¿no? Entonces, al impedírselas, tenía que trabajar más y automáticamente consumía más energía, que eso el auditor no lo percibe porque paga nada más la factura y punto, ¿no? ¿Ok? Es un costo oculto que hay que saber de dónde proviene, ¿no? ¿Sí? Otro es pues, de la parte de las estufas, para que pueda cocinar, pues como el refrigerador prácticamente quería pues congelar los alimentos. ¿Qué era lo que pasaba? Que absorbía más lo que es el gas, ¿no? Y teníamos que pagar más en gas, ¿no? O sea, había que cambiar pues casi siempre lo que es eh, los tanques de gas, ¿no? ¿Sí? Y eso, ¿qué hace el auditor? Agarra y revisa los documentos y ya, ¿no? Pero eso es un indicador que nos podría ayudar, ¿no? Si realmente nosotros nos salimos de la oficina y recorremos toda la empresa, eso para mí es vital porque si no, no nos vamos a dar cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Ok? Bien, Eh, eh, Ese es un punto y así podríamos hablar de muchos puntos, ¿no? La cadena de suministro a veces es muy tardada porque es muy burocrática, pasa de una cadena a otra. O sea, realmente, pues sí lo podemos visualizar, pero como dice Gabriel, hay que meterse, ahora sí que sumergirse dentro de lo que es la empresa, ¿no? claro, ¿Ok? conocer. Vamos a irnos con nuestro colega, Idrian, ¿me Ok. confirmas si nos escuchas? Sí. Vamos a irnos con nuestro colega Idrian Estrella de Ecuador. Idrian, como catedrático, justamente en la Universidad en Quito, referente a este tema que es tan importante para todos nuestros colegas en nuestros países, en nuestra América, las universidades están preparadas para asumir este reto. ¿Tienen ya puesto el chip o esto sigue siendo un sueño dentro de las universidades? Gracias, Víctor. Muy buenas noches con todos. Gabriel, eh, perdona que no te llame por el título. Prefiero entrar ya en un clima de confianza. Gabriel, felicitaciones. La charla muy buena. Me uní un poquito después de haber iniciado, pero muy clara.
Y claro, tú ya hacías unas anotaciones acá, no sabía cuál era la pregunta que me iba a preparar Víctor, pero casi como que nos estamos sintonizando. Mira que acá en el Ecuador, yo doy clases acá en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito, y, y toda la universidad ecuatoriana tiene una problemática que por un lado podremos verlo como problemática, pero también tiene a veces un tema de lógica, pero yo lo veo por el momento, para este tema que estamos viendo, una problemática. Tú para ser docente en una universidad debes tener una maestría y esa maestría debe estar relacionada con la materia que tú vas a dar. Pregunto, ¿hay maestrías en sostenibilidad? ¿Hay Eh, personas con título de maestría que podrían ya dar clases en la Universidad Ecuatoriana o Universidad Latinoamericana? ¿Podemos hablar ya de especialistas, de expertos en sostenibilidad? Yo hago un signo de interrogación gigante. Y un elemento adicional que tenemos que agregar a esto es que, Gabriel lo decía, se nos está viniendo todo muy rápido. Estamos diciendo que hace 5 años ya España está con estos tipos de informes. 5 años en realidad no es mucho tiempo, pero para este tema es mucho tiempo, ¿sí? Claro. ¿Y eso qué involucra? Que, y te felicito con el enfoque que le diste, Gabriel. Mira, ¿para qué les voy a enseñar que debe tener un enfoque, un informe de sostenibilidad? Les doy el índice y ya con eso atúrdanse, en otras palabras. ¿Para qué voy a entrar más? En la Universidad Ecuatoriana tenemos, que es también problemática de la Universidad Latinoamericana, el sábado anterior participaba un Ateneo de la IC, de la Comisión de Educación, y decíamos, son tantos los temas que se tiene que dar al contador público y cada vez en menos tiempo de universidad en pregrado. En el Ecuador, en 8 semestres, 4 años, se forma el contador. Siempre traigo el odioso ejemplo comparativo de Víctor, del mío, estoy seguro de Gabriel, de Carlos. Cuando nos graduamos como contadores eran 5 o 6 años de formación. Y aún así el tiempo era corto para todo lo que había que tocar. Y hoy tenemos que agregarle otro elemento más. Tenemos NIF 18, con indicadores de la gestión del negocio que hay que comenzar a revelar. Esa fotografía del hombre que quiere enseñar o no enseñar, si se atreve o no, muy bien traída a colación, Gabriel. Las empresas, los empresarios, no digo los contadores, porque los contadores les vamos a decir a la empresa, esto hay que informar. Creo yo que hay que informar, porque ojo, no hay una normativa que nos diga, esto es lo que debes informar. Solo nos dice, tienes que crear o buscar indicadores que informen. No te dice cuál es mínimo. Eso será otro segundo avance, creo yo. Pero las empresas querrán informar. Y para terminar, agreguémosle un elemento más. Se está hablando ya de normas de sostenibilidad para pymes, pero si las pymes no tienen ni para subsistir, ¿van a poder invertir en esto? Y sería un absurdo que un banco o un organismo crediticio le diga, mira, tienes que cumplir con normas de sostenibilidad para ayudarte un crédito, quizás a una mejor tasa. Claro, están luchando estas entidades por sobrevivir, por solidificarse en el mercado, y entramos con estas otras normas. Contestando ya en esta parte final de mi intervención a Víctor, no, las universidades no están listas. Ya he escuchado de algunas carreras que están queriendo sacar carrera de sostenibilidad. Me parece que ya es Pero es no digo un exagerado. avance, por el momento muy exagerado, exactamente. y a lo mejor Porque orientada hacia biología, o sea, por posiblemente, ese rumbo, ¿no? Claro, Por el pero, rumbo de empresa. claro, sí, pero es que posiblemente. hay un tremendo error porque aquí involucra un tema de administración. Aquí hablamos que un solo profesional no puede abarcar ese informe porque es un tema multidisciplinario. Multi. Kilian, permíteme interrumpirte justamente en esta parte que justamente hace una pregunta indirecta a Gabriel. Decía Irian, Gabriel, eh, ¿hay profesionales preparados académicamente como una maestría en sostenibilidad, pero que esté bien estructurada, bien pensada? Porque ahora vemos que el tema es muchas veces comercial antes
que ser social. ¿Qué dice Gabriel? No, yo creo que no tenemos profesionales preparados. Yo he criticado a la universidad en algunos aspectos, a pesar de que viví de la universidad bastante tiempo, eh, pero uno de ellos es la dureza, o sea, la rigidez de su plan académico y la poca facilidad que le dan al profesionista ya egresado para actualizarse. O sea, si no te vende una maestría que dura tanto, o una especialización que dura año y medio, no. O sea, no te puedo ofertar a lo mejor las mismas materias que están viendo los mismos estudiantes de licenciatura en pro de actualizarse. Y me voy a la preocupación. Aquí en mi tierra, probablemente Carlos conozca un poco más de esto, anuncian el día de ayer o antier el cambio o la modificación de la licenciatura. Y ha puesto el sobre de mi quincena, que no incluye ninguno de esos temas, a pesar de que ya tienen 3 años en conversación. Sí. El sobre de la quincena no, nada más el sobre. Pero Ah, yo creo que esa falta de flexibilidad y de adaptación al entorno es lo que nos lleva a eso. O sea, si voy a sacar un biólogo experto en sostenibilidad, ese biólogo va a entender el motivo empresarial para hacer las cosas. Si voy a sacar un psicólogo en cuestiones organizacionales, tendrá el feeling para poder entender la dinámica de la empresa. así es. Y me voy un poquito más a la pregunta anterior, y perdón que meta relajo, es las revistas como las conocemos, ¿son el medio adecuado para comunicar? ¿No será que insistimos en un modelo de revista que ya no es? Víctor, presentaste esta sesión con una serie de videos de Facebook o de YouTube, algo así. O sea, a lo mejor ese es el futuro de nuestros artículos. Claro, estoy de acuerdo. Ujú. Un Eh, ejemplo, Gabriel, el TikTok. El TikTok. TikTok es el cielo y el infierno. Así es. eh, puedo hablar, Sí, Carlos, yo tenía una consulta para ti, Carlos. sí, sí. ¿El IMSP está preparado para asumir el reto? ¿Tiene los profesionales? ¿El IMSP tiene este grupo profesional preparado, capacitado para asumir este reto de poder tal vez convertirse en ese faro para nuestros colegas de Hispanoamérica? Definitivamente, mira, en realidad yo estaba revisando junto con el presidente del IMCP para poner a gente muy preparada, ¿no? Por ejemplo, al doctor Eduardo Ábalos Lira, que es el que evalúa los programas de CASECA, es decir, que acredita todos los programas de las universidades desde el punto de vista de la profesión, ¿no? ¿Sí? Él va a formar parte ya de ese claustro y va a ser miembro de nuestra revista. Ya invité a Gabriel, lo voy a poner en la mesa para la junta que tenemos el jueves, para que así ya tengamos un cuadro más ad hoc, ¿no? Para poder ayudar, porque la revista es el medio para que podamos llegar a la actualización de los profesionales, ¿no? Sí. O sea, eso para mí es muy importante, ¿no? Sí. El poder ayudar para la educación continua de los profesionales, ¿no? Ok. Eso es lo que yo, bueno, me gusta aportar para efectos de
de que nuestro Instituto Mexicano de Contadores Públicos pues pueda ser un referente a nivel Internacional. internacional incluso, ¿no? Sí. Eh, estamos luchando. Como dijo Gabriel, definitivamente tenemos que cambiar. Mira, ahora se está hablando el aula 4.0, el aula 5.0, ¿sí? ¿Qué implica el contador 4.0 y el contador 5.0? La verdad, Carlito, disculpa que te interrumpa en esa parte. Le ponemos tantos Sí, nombres y apellidos a diferentes cosas, 4.0, 5.0, 5.5, ya te vuelves. ¿No? sí, 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 ¿Qué sí. soy yo? ¿El 3.1? No sabemos. Mira, Claro. te explico rápidamente. Mira, Sí, sí. es correcto lo que tú dices, el 5.0, le podemos cambiar de nombre, pero no es más que hacer que los contadores públicos, en este caso, no solamente tomen en cuenta el aspecto técnico, sino también el aspecto emocional, el aspecto de sustentabilidad, ¿sí? Cámbiale el nombre si quieres, ¿no? Pero eso significa interactuar con otras profesiones. No solamente el Así es. contador Así es. va a ser el todólogo, sino tiene que también estar en todas las profesiones. Si no lo hace, pues no va a poder salir, ¿no? Claro, ¿Ok? pero algo que decía Adrián, y creo que también Gabriel, es el tema del costo. Las Claro. pymes Sí, pueden absorber ese costo y no, realmente vemos que no. no creo, no creo que lo No pueda absorber, están ¿no? preparadas Sí, para justamente absorber esos costos y por eso es que dentro de estos procesos de auditoría, las empresas, las multinacionales, son las primeras que van a la guillotina para exigirle esos informes. Vámonos sí. con nuestro colega. En México, perdón, solo el TEC de Monterrey lo está empezando a aplicar, está comenzando a aplicar, y es que el TEC de Monterrey es un referéndum supuestamente de posicionamiento de las universidades, ¿no? Así es, sí. Lo dejo, ¿no? Sí. Muy bien. Nos vamos con nuestro colega Irene Estrella. Ya vamos para la recta final. De ahí nos vamos con el doctor Gabriel, que justo le tengo una pregunta muy interesante. Irian, Gracias, Víctor. Mira que producto de todo esta temática que estamos tratando, se vienen a futuro otras necesidades para el auditor que va a emitir su informe sobre sostenibilidad. Eh, por ejemplo, si una fábrica tiene sus emisiones de gases y nos dice que ha bajado, por dar una comparación muy sencillita, de 10 a 4, necesito que alguien me certifique, porque necesitamos un especialista que nos certifique que la medición, que era antes 10 y ahora es 4, es cierta. No somos especialistas en eso nosotros. Mira que un cliente que por temas de confidencialidad profesionales, no solamente con el cliente, no lo puedo decir, es de origen mexicano, son capitales mexicanos acá en Ecuador, y se encargan de medir todo lo que son tanques, mediciones de fluidos, mediciones de gases, etcétera. Y les decía, oye, con sostenibilidad a ustedes les va a ir muy bien en el futuro, porque yo tengo que confiar en alguien que me diga que si la empresa me dice que bota al aire emisiones de gas por 5, son 5, no son 6, no son 7 y me está mintiendo. claro. Entonces, se nos viene a futuro algo bastante interesante en las certificaciones de mediciones, porque el auditor tiene otro perfil como tal. Y el otro elemento que yo veía justamente en la universidad, la otra ocasión que ahorita estamos en receso de vacaciones, decía, bueno, acá en la universidad veo que toda la biblioteca le pusieron paneles solares en la terraza para disminuir el consumo de energía pública e ir con esta energía más amigable con el ambiente. Y me venía a la cabeza de otra universidad en España que decían que en cambio todos los techos eran jardines y las paredes jardines para disminuir durante la época justamente de calor el impacto del consumo de energías como tal. Bueno, vuelvo al tema anterior. ¿Y quién me dice cuánto logró disminuirse realmente? Yo no soy experto en eso. Ninguno de los que estamos aquí somos expertos en eso. Entonces, eso es costo. Por eso decía, puede ser facilito decir a una pyme, a una mediana empresa, a una gran empresa, inclusive no digo a una transnacional.
llegar hasta esos niveles de confianza en esas mediciones como tal. Eso para dejarlo como un punto a seguir discutiendo ya en un futuro cercano. Miguel y Gabriel, repitiéndote mi felicitación. Muy bien las Con gusto. pastillas de la información que nos compartiste. Muy bien, vamos, Muchas estamos en la gracias. recta final, nos vamos al modo galería y vamos justamente a realizarle una pregunta aquí a nuestro invitado, al doctor Gabriel Biachi. Eh, Gabriel, tú decías en tu exposición, ¿no? Que ya hay envases donde ya no se desprende la tapa, sino que queda sujeta. Eso es positivo porque ya no hablamos de dos cosas que están separadas y contaminan el ambiente. Pero bien, todos nosotros acá podemos recordar que antes habían artículos para el hogar como una refrigeradora. Acá, no sé, Adrián, si te acuerdas, la refrigeradora de casa. O allá en México había refrigeradora de casa. Ya, esa Hice la evaluación refrigeradora, de costos de casa. ¿no? Sí, Hice la duraba evaluación de 20 costos años, de casa, ¿sí? tenía 20 años y tú decías, ¿cuándo se daña esta vaina para poder cambiar? ¿No? Para Así comprarme es. una nueva. Y Ahora ya no se duraba puede, ¿no? 25 años, la refrigeradora no se dañaba. Una buena refrigeradora. Lo mismo un vehículo, una lavadora, duraba mucho más de lo que duran ahora. Pero ahora vemos que de países desarrollados vienen estos artículos electrónicos Mm. y no duran mucho. Apenas a veces duran 3 años, 4 años y ya se dañan. Uno tiene que cambiar la refrigeradora, tiene que cambiar la cocina porque lamentablemente se dañan o el caso de la lavadora. Entonces tienes que cambiar y ese producto se vuelve una basura para el ambiente. Gabriel, tal vez, ¿por qué no podemos comenzar por ahí a hacer artículos de calidad y contaminamos menos o es simplemente un negocio o una doble moral que tenemos a nivel internacional? Gabriel. Bueno, yo no creo que sea tema de que podamos hacer artículos que duren más. Eh, Cosas que no entiendo. Tenía un celular iPhone, creo que era iPhone 3, que dije, bueno, ya la tecnología está muy obsoleta, pero tiene una buena cámara. Y pues la voy a empezar a usar como cámara. Llegó un día y no encendió. O sea, parece ser que fue programado para que hasta una fecha fallezca. Así es, así es. Por otro lado, se habla de del problema laboral, de la necesidad de tener gente ocupada. Y eso es uno de los argumentos que refieren las empresas para hacer artículos que tengan poca vida. En muchos temas se entiende, ¿sí? Particularmente voy a hablar del tema de damas. Tú le preguntas a una dama qué prefiere, un par de zapatos que dure un año o 3 pares de zapatos que duren 3 meses. Pues te va a decir, yo quiero los 3 porque voy a tener 3 diferentes y finalmente va a costar más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces viene esa reflexión que creo que está más orientada al ámbito ocupacional, al pleno empleo, que es una de las ilusiones del marxismo, si mi memoria no me falla, pero el pleno empleo es una de esas ilusiones. Producir bienes que tengan corto tiempo de vida permite, por un lado, que te obligan a la mejora tecnológica, pero por otro lado, te obligan a cambiar algo que hombre, debería durar más, ¿no? Y en que estabas hablando de la refrigeradora, me vino en la mente un refrigerador que tenía mi abuela, que no sé cuántos años lo tuvieron, pero si te digo 50, creo que son pocos. Así El es. Desde Frigidaire, que yo me Frigidaire. acuerdo, estaba esa refrigeradora en el mismo lugar y enfriando. De cuando te enteras que había fallado, estaba una semana por el lugar donde estaba en reparación, la reparaban y volvía a jalar. Claro. ¿Sí? Entonces yo creo que se mezclan los temas
creo que hay mucho de hipocresía empresarial, creo que hay Sí. mucho de doble moral, como atinadamente mencionas, pero también hay que valorarlo en el contexto de que si yo dejo de producirlos, pues restringo mi oferta de trabajo. Si ya la robótica está haciéndole guerra a la oferta de trabajo, disminuyéndola. Sí, el problema, Gabriel, es que todos los productos ahora son llamados de la cuna a la tumba, ¿no? O sea, nacen y ¡puc! Lo tiran, ¿no? ¿No? Es así, es la cultura del descarte. Sí. Lo Así uso, lo es. tiro. Muy bien, muy bien. Ya para cerrar el programa, nos vamos a dar como última parte a nuestro invitado, el doctor Gabriel. Vamos a comenzar con nuestro colega Irian. Irian, bien, ¿cuál sería tu conclusión de esta charla de esta noche sobre todos estos temas tan importantes del informe de sostenibilidad? Irian. Gracias, Víctor. Yo tengo, Gabriel, una, una regla para esta profesión. Ya me la ha escuchado Víctor y creo que Carlos. Se llama LIA. Es leer, interpretar y aplicar. Y eso aplica en sostenibilidad. Estamos comenzando en esto. Tenemos recién una norma S1, una reciente norma S2, y ya queremos hacer los informes de sostenibilidad sin haberlas leído quizás. Así es. Y es escasa todavía la normativa emitida. Nos acabas de dar un avance de la 3 y de la 4. Dos más, 100% más. Y ya queremos que nos den el modelo. Alguien me decía por acá, Adrián, ¿tienes tal vez un borrador de un informe de sostenibilidad? Métete a cualquier gran empresa española de Europa y ya lo tienes. No me pidas. Pero no, debes tener un... No, es que esto no es copy-paste como se hicieron las NIPS. Entonces Así sí, es. hay bastante por aprender, bastante por leer. Estos grupos de análisis, de interpretación, justamente son interesantes. Nos ayudan a fortalecer eso, a llamar la atención. Y la tercera parte de la aplicación, bueno, ahí ya viene el expertise y la creatividad del auditor, del profesional, para poderlas implementar. Gracias, Víctor, por el espacio y felicitaciones nuevamente, Gabriel. Gracias, Irian. Carlos, como parte del IMSP, en algo corto, 2 minutos, ¿qué nos podrías decir de ese compromiso del IMSP para ser el faro sobre este tema tan importante que es la sostenibilidad? Mira, tengo el apoyo de todo lo que es el Consejo Ejecutivo del IMCP, ¿no? También, pues estamos trabajando en el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. Gabriel forma parte de nuestra comisión, ¿no? Ahí somos una comisión de finanzas, pero también nos enfocamos a otros puntos, ¿no? Eh, Estamos ciertos de que las finanzas no solamente son números, sino también es la parte cualitativa, ¿no? ¿Sí? Porque los números provienen de la parte quali, ¿no? ¿Sí? Yo no puedo medir, hacer una estadística si detrás no hay una persona o un bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, para mí hay mucho que aprender, ¿no? Estoy de acuerdo con Idrián. Idrián, gracias también porque aquí realmente aprendemos todo, ¿no? ¿Sí? Así es. Bien, en alguna ocasión, antes de irnos con el doctor Gabriel, en alguna ocasión, escuchando una conferencia, decía que una sola gota del líquido de una batería envenenaba cientos de litros de una fuente o un manantial. Entonces, hay muchos de nosotros aquí presentes que tienen este aparatito, el celular, ¿no? Que tiene el celular. Pero muchos de nosotros no saben dónde tirarlo. Cuando decía Gabriel, se me apagó, ya está programado, ¿y ahora dónde lo tiro? ¿Dónde lo voy a dejar? No lo sabemos, no lo sabemos, no tenemos claro. Entonces, hay cosas que no las tenemos claras a nivel de cada uno de nuestros países, que son a veces cosas que pueden fluir y son sencillas,
tal vez de instrumentar, pero no tenemos tal vez ese interés. Estos temas son tan importantes Ujú. porque en un futuro la, el agua que hoy tomamos estará envenenada. Escuchaba una noticia hace unos días que encontraron altos índices de sustancias nocivas para el ser humano en los peces, el aire que respiramos, las llantas que se consumen. A veces en las charlas que doy, les digo a la gente, ¿usted sabe dónde va todas esas llantas que se desgastan? ¿Sabe dónde está todo ese caucho? No lo sabemos. Entonces, si nosotros no tomamos una acción, hay una gran verdad que va a ocurrir que muchos poco a poco van a enfermarse y a morir mucho más rápido. No quiero ser exagerado. Gabriel, ¿cuál Oye, sería tu pero mensaje para nuestra América? antes de que habla Gabriel, así rapidito, ¿no? Sí, El problema es que ahora, por ejemplo, voy a hablar de Mérida y Yucatán, ya todo es cemento, 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 se está desforestando, no hay árboles para respirar, ¿no? Y eso es lo que trae más huracanes, ¿no? Bueno, ahí lo dejo muy para que bien. Gabriel siga, ¿no? Doctor Gabriel, ¿cuál sería su mensaje a nuestros colegas de nuestra América? Me llevo las palabras de Hidram, era Nia, creo. LIA, leer, Era, interpretar, aplicar. ¿qué? ¿Cuál es la primera, perdón? Leer, la L. Ah, ok. Leer, interpretar y actuar. Creo que Y necesitamos aplicar, capacitarnos. Creo que aplicar. necesitamos capacitarnos a corto plazo en este tema, y además no es el único tema. Estaba viendo la riqueza de los contenidos que se han discutido en este foro, y pues nuestro compromiso social es estar a la vanguardia. Y además queremos ser líderes en algún tema, pues tenemos que estudiar más, ¿no? Hay que prepararnos y empezar a imaginarnos cómo poder interactuar con otro tipo de profesiones, identificar qué profesión, cómo sería, cuándo sería, para poder elaborar y hacer nuestros primeros experimentos. Va a parecer publicidad, no lo es. En que estaba preparando el tema, estuve viendo a ver quién tenía informes de sustentabilidad. Me llamó la atención de una empresa, una cadena de mini supers, que es Oxxo, que está a nivel Latinoamérica, y ellos tienen un informe incipiente, naciente, pero interesante, ¿no? Y eso nos puede servir de modelo para poder empezar a desarrollar la idea de cómo hacer nuestros informes. Es una tienda de conveniencia, ¿no? Pero, híjole, Muy cuesta bien, más que en cualquier otra tienda, ¿no? Pero bien, vende gracias. cervezas de noche. Vamos cerrando el programa. Agradecemos a nuestro colega Irian Estrella por su participación, al igual que el doctor Carlos Enrique Pacheco, y a nuestro invitado, el ponente de esta noche, al doctor Gabriel Góndora Biachi. Muchas gracias, doctor. No será la primera ni la última vez que lo vamos a invitar a este programa y nos vamos a ir enfocando, si a usted le parece bien, en un futuro sobre este tema de sostenibilidad para guiar a nuestros profesionales en Oye, algo poder contribuir en esta sociedad, al igual que nuestro colega y Víctor, nada más te nuestro quería colega comentar, Enrique. Víctor, te Sí, quería Carlitos. comentar, Gabriel, su hermano fue un líder en lo que es en todo el sureste y creo que a nivel internacional en atacar el SIDA, ¿no? ¿Sí? Fue un gran profesional, un gran médico, ¿no? Fue un referente, ¿no? Por Muy bien. eso le digo, Gabriel, excelente, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bien. Gracias a todos ustedes. Que tengan una excelente noche. Nos vemos el próximo martes. Bye bye. Bye, bye, bye.